Les habla el doctor Hugo Estavillo y hoy vamos a dar comienzo al primer módulo del curso internacional Sistema de Trazabilidad en Uruguay, Experiencia y Recomendaciones. Vamos a tratar de mostrar a los participantes lo que fue el implantar el sistema de trazabilidad en Uruguay, cuál fue la experiencia que logramos después de estos años y después al final daremos algunas recomendaciones sobre cómo tratar de aplicar este mismo sistema en otros países. En este primer módulo vamos a hacer una definición de la palabra trazabilidad. Nos vamos a preguntar por qué trazabilidad animal, la aplicación en la cadena alimentaria de la misma y después vamos a hablar un poco de trazabilidad, buenas prácticas agropecuarias y tenencia responsable de animales. Tengan en cuenta que buenas prácticas agropecuarias ya en todo el mundo se están aplicando y cada vez son más necesarias para asegurar la producción de alimentos de alta calidad. Y la tenencia responsable de animales se refiere principalmente a las mascotas, pero en sí a todo animal, porque acá hablamos de bienestar animal por un lado y la responsabilidad de cuidar a las mascotas y prevenir posibles accidentes con los seres humanos. Vamos a hablar entonces en primera instancia de la definición de la trazabilidad, de la palabra trazabilidad. Trazabilidad, ¿qué significa? En el idioma español no existía, entonces utilizábamos la palabra derivada de traceable en inglés, que si la dividimos, trace es rastro y able es capaz. O sea que podemos decir que traceable o trazabilidad es la posibilidad de seguirle el rastro, que es el vestigio, la señal, la historia, la huella, que queda de algo que está identificado. Fundamental que esté identificado. No podemos hacer un seguimiento de algo si antes no lo identificamos. Definición. Entonces, hablábamos que teníamos la palabra trazabilidad que no existía en el español, que podría vender de la palabra traceability en inglés, traçabilité en francés, y en español teníamos una palabra que podía parecerse que sería rastreabilidad. Entonces, ¿qué es lo que está en este momento la situación de la definición de la palabra? La Real Academia de España, que es el órgano más importante en cuanto a los conceptos en lo que es terminología y ortografía y todo lo que tiene que ver con las reglas de idioma español, en su 23ª edición del Diccionario de la Real Academia de España, el 14 de marzo de 2014, que se publicará en octubre de 2014, agregó ya el vocablo trazabilidad, que tiene dos acepciones. Por un lado, es la posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso de producción y distribución de bienes de consumo. En este caso, no estaría hablando específicamente, por ejemplo, del animal, sino de la producción, del proceso de producción de este alimento. Y el otro sería el reflejo, la otra definición sería el reflejo documental de estas etapas. O sea, acá estamos hablando más de procesos que de individuos, pero como en sí la trazabilidad individual va hacia la identificación, trazabilidad y control de la calidad de los alimentos en su proceso, esta sería una definición bastante acertada. Bueno, generalmente en los cursos no me gusta poner muchas letras, porque por lo menos a mí me aburren cada vez que las veo, pero acá no tenemos más remedio y vamos a ver una definición de trazabilidad que, según el Código Terrestre de la Organización Mundial de la Salud, designa la posibilidad de seguir el rastro de un animal o de un grupo de animales durante todas las etapas de su vida. Está claro que es, como habíamos dicho hoy, identificamos un animal y podemos seguir toda su historia desde que nace hasta el momento que llega a la faena o a la muerte. En Uruguay se genera una ley, la 17.997, Sistema de Identificación y Registro Animal,
en la cual también tenemos una definición que es un poquito larga, pero vale la pena leerla. Se entiende por trazabilidad individual del ganado bovino el proceso por el cual, mediante la aplicación de dispositivos de identificación individual con código nacional, el ingreso de un animal a la base de datos oficial y registro de movimientos, cambios de propiedad y demás eventos productivos y sanitarios relevantes en la vida del mismo, es posible obtener un informe de toda su historia desde el nacimiento hasta su muerte. Si bien es un poco más complicada, es bastante más especial, es un poco más detallada esta definición y muestra en sí cómo se va a realizar el sistema en nuestro país. ¿Cuándo entonces dijimos que comienza vamos a decir, la trazabilidad, o cuándo comienza el sistema de identificación y trazabilidad? Bueno, primero nace el ternero o el animal al que vamos a identificar. Identificación, en este caso, por ejemplo, le colocamos un arete o caravana electrónica en una oreja y un arete o caravana visual en la otra. Entonces aquí es donde empieza la trazabilidad individual. En el momento que identificamos al animal, comienza la trazabilidad individual. Después, este animal debe ser ingresado a la base de datos, que es el registro en el SNIC, en el caso de Uruguay. Después vienen los eventos que pueden sucederse con o sobre el animal, y estos eventos pueden ser movimientos, sanidad, nutrición, manejo, genética, otros que la autoridad competente considere importante aplicarlos. Y hay otros eventos que son los terminales, que son faena, consumo, muerte, exportación, otros que determine la autoridad competente, y entonces con estos eventos se provoca el cese de la trazabilidad del animal. Esto vendría a ser un sistema completo de identificación y trazabilidad animal, resaltando que es muy importante determinar el cese de la trazabilidad de ese animal correctamente, a los efectos de que no quede como un animal que se mantiene como vivo en el sistema, pero realmente ya fue faenado. ¿Por qué trazabilidad animal individual? Esa es la primera pregunta que nos aparece ante la necesidad de implantar un sistema en alguno de nuestros países. Desde finales de la década de los 80, como ven en la gráfica, la palabra trazabilidad ha tenido un aumento en su uso en todo el mundo. Durante los 50 años ven que crecientemente cada vez se habla más de trazabilidad, y si tuviéramos una gráfica del 2008 para acá, esto seguiría aumentando sustancialmente. ¿Pero esto a qué se debe? A varias causas. Una es la aparición de la encefalopatía espongiforme bovina o mal de la vaca loca, y en los ovinos también el scrapie, que es una enfermedad similar. La fiebre aftosa en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. Los reiterados focos de peste porcina clásica. La detección de productos no permitidos o peligrosos en el ganado y en alimentos de origen animal, tales como hormonas y anabolizantes, clenbuterol, antibióticos, pesticidas, contaminación con plomo o el envenenamiento de la carne de hamburguesas por Escherichia coli cepa O157 enterohemorrágica. Todas estas causas que fueron dándose en los últimos años han provocado una preocupación latente y cada vez más importante en los consumidores por asegurarse la salubridad, la inocuidad y la calidad de los alimentos que consumen. Entonces podemos llegar a definir que lo que nos está pasando es esto. Buenos días, doctor. Buenas. ¿Qué le sucede? Verá, desde hace un tiempo sufro de gases nocivos. Mi vegetación está desapareciendo. Mis desiertos empiezan a ocupar demasiada superficie. Incluso creo que me está subiendo la temperatura. Vaya, veamos. La exploración nos dirá cuál es el origen de ese malestar. ¡Ajá! Está claro. Usted lo que tiene es
Humanidad. Oh, ¿y es grave? Depende de cómo evolucione. Si el desarrollo actual continúa, podría acabar con usted. ¿Y no existe algún remedio? Sí. Se curará si la humanidad en conjunto se comporta de forma inteligente. ¿Pero eso es posible? ¿Tengo alguna esperanza? No lo sé. ¿La tiene? Bueno, creo que es bastante explícito este video y refleja, creo que totalmente la situación que estamos viviendo en el mundo y por lo cual estamos tan preocupados por todos estos ítems. ¿Cuáles son las causas? Bueno, la globalización que provoca el trasiego de productos, animales, alimentos, bienes de consumo, personas, medicamentos, dinero, todo tiene un movimiento por el mundo que es a alta velocidad. Hoy podemos estar en China en menos de 24 horas sin ningún problema. Entonces esto provoca un intercambio de todo lo que es posibles agentes patógenos que puedan provocar algún tipo de enfermedad. Entonces acá hablamos de las 5T, que es comercio, viajes, transporte, turismo y terrorismo, que son las que están en consideración en los temas de globalización. Después, otro problema grande que tenemos es el crecimiento de la población mundial, que ha venido creciendo exponencialmente de una forma brutal. Éramos 7.000 millones de habitantes el 31 de octubre del 2011 y veamos ahora cómo vamos creciendo según un reloj biológico que encontré en internet y lo vamos a ver ahora. Fíjense que en el primer gráfico, en la primera parte, acá estamos viendo el crecimiento de la población por instantánea, cómo va creciendo la población en este momento. Los nacimientos en este año, los nacimientos hoy, cómo va naciendo gente hoy, las muertes este año, vemos que la velocidad es un poco inferior a lo que es el nacimiento bastante inferior a lo que es el nacimiento de niños por año. En las muertes por hoy pasa lo mismo y el crecimiento de la población este año ha sido de esta cifra. Entonces, vemos que realmente es sumamente importante porque a esta gente, a todos los seres humanos, hay que darles de comer. Y si cada vez somos más, cada vez tenemos menos áreas hábiles para la producción de alimentos, entonces se nos hace cada vez más difícil poder lograr llegar con alimentos en buen estado y de buena calidad a toda la población mundial. Otro de los temas importantes es el cambio climático, que realmente se está dando. Hay aumento de la temperatura global, hay variaciones en lo que son las lluvias, los temporales, el calor, las etapas de frío y calor en las distintas áreas del mundo. Entonces esto también provoca una alteración en lo que es el desarrollo y la actividad de todos los agentes patógenos que pueden provocar algún tipo de enfermedad o pueden contaminar alguno de los alimentos. Y como les decía, cada vez tenemos menos áreas de producción de alimentos de buena calidad, entonces esto también va a provocar una disminución de la oferta de los alimentos. Si bien estamos mejorando la sistemática de la producción de alimentos, va a llegar un momento que si no seguimos mejorando vamos a tener una falta de alimentos en el mundo. ¿Por qué nosotros estamos preocupados por la calidad de los alimentos? Bueno, desde que existe el hombre hay una preocupación. No es que ahora que empezaron a aparecer todas las enfermedades, el hombre está preocupado por la salud o la calidad o la inocuidad de los alimentos. En la prehistoria, cuando comían, que al principio recolectaban raíces, frutos y algunas plantas, una de las cosas que pasaba era que les enseñaban a los niños que aquello que era muy amargo podía ser venenoso. Entonces quedó en
en el ser humano, creo que es un atavismo, que es que vieron que a los niños es muy difícil que les guste la verdura. Bueno, las verduras son en cierta forma amargas, entonces aparentemente por algunos especialistas esta situación en que a los niños no les gustan las verduras es como si fuera un recuerdo de la prehistoria de que si es amargo es peligroso y puede ser venenoso. Después, a medida que se va desarrollando, se va creciendo, empezamos a ver que nos empiezan a gustar más las verduras. Por lo menos a mí me pasó eso y ahora me gusta comer la selga, la lechuga y todas las verduras posibles. Pero, si bien nos preocupamos por la alimentación durante toda nuestra vida, en 1986, que apareció el primer caso de enfermedad de la vaca loca en un vacuno, ya ahí nos empezamos a preocupar bastante, principalmente en Europa se empezaron a preocupar bastante. Y después el golpe de gracia fue en 1994, cuando una campesina de 16 años enfermó y murió por una encefalopatía espongiforme, que después se diagnosticó que la etiología era, que la causa primaria era de origen animal, por haber ingerido alimentos de origen vacuno que tenían el prión, que es el causante, es el agente etiológico de la encefalopatía espongiforme bovina. Aquí fue donde se largó la revolución de la trazabilidad y de las buenas prácticas ganaderas y de todo lo referente al aseguramiento de la calidad de los alimentos. El terror fue creciendo principalmente en Europa, Estados Unidos y Canadá, y después se trasladó a todo el mundo porque a los productores de alimentos nos empezaron a exigir que demostráramos la calidad de los mismos. Entonces, en Europa se genera el reglamento 820/97 de la Unión Europea, por el cual se establecen algunos requisitos para la comercialización de alimentos, y Uruguay, en el caso de las carnes, cumple, ya que tiene un sistema de trazabilidad grupal, TICOSE, que después vamos a explicar cómo es, y es aprobado por la Unión Europea. Entonces, ya Uruguay, antes de tener trazabilidad individual, tenía un sistema de trazabilidad grupal que fue autorizado por la Unión Europea con la exigencia de iniciar la identificación individual de los animales. Entonces ahí no tuvimos más remedio que empezar a pensar en la identificación individual. Entonces vamos a ver varias cosas que son importantes cuando hablamos de la calidad de los alimentos, de la inocuidad y la bioseguridad. ¿Por qué tenemos que hablar de la cadena alimentaria desde el campo al plato? La inocuidad de los alimentos, vaca loca, melamina. Recuerden cuando los chinos le colocaron melamina, que es un plástico, a la leche para que pareciera que tuviera más proteínas y provocaron muertes en muchos niños. Escherichia coli. Bioseguridad, fiebre aftosa. Acá lo importante es controlar la seguridad de los rodeos nacionales para que no ingresen enfermedades de otros países que provoquen posibles episodias en nuestros ganados. Zoonosis, tenemos rabia, leptospirosis, brucelosis y datidosis, o sea, son todas enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. Marca país, es importante determinar una marca país para lograr los mercados que compren esa marca y se mantengan cautivos, por así decirlo, de esta marca que les demuestra calidad y les asegura la inocuidad de los alimentos. Uruguay, pues, mediante el Instituto Nacional de Carnes, ha realizado un trabajo muy interesante en cuanto a la marca país. Fraudes comerciales. La trazabilidad también ayuda a evitar los fraudes comerciales. Por ejemplo, en el caso de Europa, ahora que una partida de carne de vacunos tenía mezclada carne de equinos, o sea, se puede llegar a rastrear de dónde es el origen de estos fraudes. Abigeato y contrabando es otro tema que va a ser muy fácilmente controlado por la trazabilidad. Y vamos a llegar a que atrás de la trazabilidad vamos a tener que desarrollar las buenas prácticas ganaderas que se refieren a lo que es la identificación y trazabilidad de los animales, el bienestar animal, plan sanitario, bienestar de los trabajadores y cuidado del medio ambiente.
Todos estos son conceptos que la trazabilidad va a ayudar a controlar o a regularizar. Trazabilidad animal. Yo defino a trazabilidad animal como una simple herramienta de precisión para el control del riesgo en bioseguridad e inocuidad alimentaria. Estas son las dos cosas principales. Pero ya que la tenemos, es obligatoria en Uruguay, nos sirve para mejorar la gestión integral de nuestro establecimiento. Entonces acá tenemos las 3 causas por las cuales consideramos a la trazabilidad una herramienta indispensable en toda producción ganadera. Bueno, otra vez un poco de letra, pero les pido disculpas, ya serán recompensados, pero parece que vale la pena hacer algunas definiciones. Bioseguridad. Conjunto de medidas y normas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo que provoquen un daño al conjunto de seres vivos y medio ambiente. Inocuidad alimentaria. La inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos. Las políticas y actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la cadena alimenticia, desde la producción al consumo. Biodiversidad. Se define como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas los ecosistemas terrestres y acuáticos. ¿Por qué puse esta definición aquí y no habíamos hablado antes de ella? Bueno, porque no podemos hablar de bioseguridad e inocuidad alimentaria y cuidado del medio ambiente si no hablamos también del cuidado de la diversidad de los seres vivos del planeta. Porque solamente cuidando la biodiversidad podemos también cuidar los otros aspectos. Entonces es importante también tenerla en cuenta cuando hablamos de trazabilidad. Gestión integral del establecimiento se refiere a utilizar los recursos humanos y materiales disponibles de forma tal que se logre la mayor eficacia y eficiencia en la búsqueda de la rentabilidad. O sea que, ya que tenemos esta herramienta que nos permite mejorar todo el manejo de nuestro establecimiento, maximizar los recursos que utilizamos en la producción de cada uno de los kilos de alimentos en el establecimiento. Con esta imagen quiero establecer que lo importante que es que todos estos temas que hablamos de bioseguridad, inocuidad alimentaria, biodiversidad y cuidado del medio ambiente logren un equilibrio entre la población mundial de todas las especies de seres vivos y que puedan vivir en un planeta que mantenga un equilibrio sustentable de toda su fauna y flora, de forma de que la armonía sea correcta constantemente. No es fácil de lograrlo, pero si no hacemos algo para llegar a esta situación, corremos el riesgo de tener graves problemas en el futuro en nuestro mundo.